Buenos días. Ahora, como habíamos visto en la explicación anterior, habíamos visto clasificación de los procesos de soldadura. Y en el que nos toca ahora y vamos a hablar es que había tres grandes grupos: soldadura con fusión, soldadura sin fusión y soldadura por presión. Nos vamos a ubicar en soldadura sin fusión, aquí, en este gran grupo. Y también conocida por capilaridad, ¿sí? Entonces, aquí ya lo voy a bajar a este proceso sin fusión. No se olviden que la palabra fusión significa pasar del sólido al líquido. Un ejemplo, el hielo, sólido. Cuando lo ponemos al sol, líquido. En la soldadura, digamos, este electrodo es sólido. Y cuando yo lo pongo a la máquina eléctrica, cuando hago esa cantidad de calor, se convierte en líquido. Entonces, no se olviden que la palabra fusión pasa de sólido a líquido. Bien, entonces, como les decía, soldadura sin fusión, también conocida por capilaridad. Acá la tenemos. ¿Y qué es soldadura por capilaridad? Se basa en el fenómeno, dice, de la adhesión. Se adhiere, se pega, se junta. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Adherirse es pegarse, ¿no? Entonces, dice que esta soldadura por capilaridad, ¿sí?, se va a adherir espontáneamente de un líquido por un espacio estrecho. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a soldar, ¿correcto?, con la soldadura de estaño o soldadura blanda, para que sea capilaridad tiene que haber un estrecho o un espacio menos que 1 milímetro, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo la soldadura de estaño, imagino, y tiene que entrar en esta hendidura. ¿Y de cuánto es esa hendidura para que sea una buena soldadura? Dice que tiene que ser de 0.05 centésimas de milímetro hasta 0.25 centésimas de milímetro, ¿correcto? Entonces, esta medida casi es el espesor de un cabello. Si ustedes sacamos un cabello, eso más o menos me va a ir hasta 20 centésimas de milímetro. Entonces, para que se hable de capilaridad, ese es el espacio o el estrecho, ¿sí?, que debe de ver. Acá tenemos en esta otra figura, ¿no?, el estrecho, que supuestamente esta medida debe tener de 0.05 a 0.25 centésimas de milímetro. Ahí donde se va a meter, ¿no?, la soldadura de estaño líquidamente en este espacio tan estrecho, y ahí se va a llamar soldadura por capilaridad. Quiere decir que acá se va a adherir, se va a pegar en este pequeño espacio una pieza, dos piezas. Entonces, la otra palabra nosotros es, ¿qué es? Pieza, ¿no? Y no la interpretemos mal. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá esta pequeña planchita que es armado de una leche Gloria, y cuando yo lo recorto, ¿sí?, en partes, como lo tengo acá, 1, 2, quiere decir que de la plancha que al comienzo tuve, lo he cortado, lo he dividido en dos pedazos o en dos piezas. Entonces, ¿qué es una pieza? La pieza es dos partes de una plancha, ¿no? Entonces, una pieza, dos piezas. En construcciones metálicas, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tengo yo, este es un ángulo. Entonces, estos ángulos en la longitud que vienen de 6 metros, ¿sí? Acá tengo una platina, ¿sí? Se le llama platina porque tiene una forma rectangular. También va a venir en longitud 6 metros. Cuando yo lo divido, digamos, en 30 centímetros, entonces lo estoy dividiendo en piezas. Entonces acá tengo una pieza de platina, ¿sí?, quiere decir también, en otras palabras, un pedazo. Pero técnicamente para nosotros no vamos a decir un pedazo, porque pedazo podría ser un pedazo de pan, sino técnicamente para nosotros va a ser la palabra correcta: pásame la pieza, ¿no?, la pieza de la platina, o pásame
esa pieza del ángulo, ¿sí? Entonces ya sabemos que pieza es la división, ¿sí? ¿No? La rotura, esa plancha que hemos dividido, esa platina que hemos dividido, ese ángulo que hemos dividido. Entonces, no se olviden, pieza, ¿no? Entre estos, o entre comillas, si quieren hablar para que me entiendan mejor, es el pedazo. Pero para nosotros hemos dicho pedazo no sirve, sino pieza, ¿sí? Y aquí también yo tengo, por ejemplo, esos, de repente, ese es de construcción, de las canastillas que hacen las casas, el fierro de construcción, conocido también como fierro corrugado. ¿Por qué corrugado? Porque tiene esas pequeñas, digamos, como aletas, ¿sí? Corrugado, ¿no? Corrugado. Entonces, aquí también tengo de media pulgada y de 3/8. Entonces, una pieza, dos piezas. No se olviden porque hay un trabajito más adelante. Ya. ¿Sí? Aquí retomando, para que haya una buena, tenemos que decir que tiene que haber un estrecho de 0,5 a 0,25 centésimas de milímetro. ¿Y cómo lo puedo determinar? Ustedes en su regla de casa que están haciendo los trazos, todas las reglas que tenemos en casa tienen 1 milímetro, ¿sí? La medida menor es 1 milímetro. Pero este instrumento llamado vernier es un instrumento que nos va a servir para medir medidas más pequeñas que 1 milímetro. O sea, acá con este instrumento podemos medir 0,05 centésimas de milímetro. También con este mismo instrumento podemos medir 0,25 centésimas de milímetro. Medidas más pequeñas. Entonces, ahorita yo lo he calibrado. Entonces, esas medidas son medidas de longitud, no se olviden. El milímetro, el centímetro que hemos utilizado para el trazo de los desarrollos son medidas de longitud. Entonces, ese instrumento que dijimos es el vernier, que es un instrumento, ¿para qué sirve? Sirve para medir medidas más pequeñas que el milímetro, ¿sí? Son medidas de longitud. Entonces acá, por ejemplo, vamos a medir, y casi acá esto es la medida del espesor de un cabello, ¿ya? Y como les estaba diciendo, este espacio, este instrumento que es el instrumento llamado vernier, me mide pequeño. Entonces, como el espesor de un cabello, ese es el espacio para soldar, digamos, la soldadura por capilaridad, con soldadura blanda o soldadura fuerte. Ahorita vamos a explicar y más adelante vamos a ir dando más o menos acerca de la soldadura blanda. Entonces, aquí tenemos otro pequeño esquema para hacer una diferenciación con el esquemita de arriba. No nos olvidemos que la soldadura por capilaridad quiere decir que las planchitas para nuestro dibujo, digamos para soldar con estaño, vamos a seguir yendo caminando un poquito en la explicación. Acá lo he hecho, no, si ustedes ven, es un poco grueso en el dibujo, pero cuando nosotros soldemos con estaño, que es una soldadura por capilaridad, vamos a sobreponerlo. De repente, miren, esta pieza con la otra. Una mano izquierda, mano derecha. Y lo voy a tratar de apretar cuando yo suelde con él. En la técnica que vamos a hacer, como han visto en el video que les mandé, este es el cautín. Y entonces, en la mesa me voy a apoyar y comienzo a echarle el estaño previamente que este cautín, como han visto, se calienta en el fuego. Yo puedo calentarlo en la cocina de casa. Y una vez que yo le voy a dar el calor a las piezas, a estas dos piecitas que tengo acá, y voy a hacer que el estaño se vaya adheriendo, se vaya pegando a estas dos piecitas que he hecho. Estas piezas, en el término también técnico, y lo conocemos, se le conoce como palabra de hojalata. Entonces, ¿por qué hojalata? Porque es demasiado delgadito. Yo con la mano, por ejemplo, puedo doblarlo a 90 grados, miren. ¿Sí? Es una plancha muy finita y con la mano nomás la puedo manipular. ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra hojalata, para que ustedes también tengan un conocimiento más,
en lo que es para nosotros, ¿no? Trabajamos también, hay que aprender, porque en eso también vamos a trabajar con el estaño. Entonces, aquí por ejemplo, esa hojalata le he dado forma. Y también como es tan delgada, más o menos el espesor es aquí, miren, 0.30 centésimas de milímetro. Si ustedes van, y este es de la leche Gloria, de las latas de leche Gloria, las he abierto, las he hecho, y he sacado el espesor, o sea, el gruesor de esta plancha, aproximadamente es 0.25 centésimas de milímetro o 0.30 centésimas de milímetro. Entonces, acá ya tengo, ¿no? Si ustedes van a comparar, va a ser casi el espesor de un cabellito. ¿Ve? Entonces, por el espesor de la plancha se le denomina hojalata. ¿Correcto? También lo puedo cortar, miren, a esa hojalata con la tijera que hemos hecho los desarrollos, porque de repente por eso decía, con esta tijera de casa, mira, es una tijera que usan los niños para cortar los papeles, cartulinas. Yo también, y ustedes también de repente utilizan para sus desarrollos. Miren cómo lo corto esta latita, ¿ven? Necesito una tijera, que sea de taller con más resistencia. ¿Ve? Cortó. Es por eso que es interesante hacer soldadura con estaño, soldadura blanda, que vamos a ir caminando en la explicación, que podemos trabajar con este material, con las latas de leche Gloria. Y de repente nos vamos a ingeniar y vamos a intentar trabajar con esas latas. Entonces, también por ahí un consejito. Si por ahí ven latas de leche Gloria de mamá, sepárenlo y después vamos a ver cómo lo vamos a abrir y vamos a obtener estas hojalatas, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, retomando ya esta explicación, ya dijimos, para que haya una buena soldadura, espacio en esta hendidura o en este espacio fluya el líquido del estaño, o soldadura también conocida como capilaridad, 0.25. Aquí hay otro esquemita, una pieza, dos piezas, pero el espacio ya no es 0.005 a 0.25 centésimas. De repente hay un espacio de 1 milímetro. Y para capilaridad, 1 milímetro es el espacio que hay acá, el ancho de este espacio. 1 milímetro o 1 milímetro y medio ya no va a funcionar. Explico. Acá, por ejemplo, hay un espacio, vamos a hablar de 1 milímetro y medio. Y en el otro esquema aquí, también vamos a encontrar, vamos a ver, para hacer esa comparación, vamos a retomar que sea 1 milímetro. Entonces, ya no va a funcionar como fuese soldadura por capilaridad. Entonces, aquí, por ejemplo, soldadura fundente, acá lo tenemos como arriba, ¿no? Recién está a punto, está sólido, y recién se va a ingresar a esta hendidura, ¿sí? Que tiene más o menos 1 milímetro de ancho el espacio. Y si ustedes ven a ver acá, la soldadura fundida ya, quiere decir que se ha vuelto de sólido, acá ya está líquido. Si ustedes ven acá, hay una forma así como cóncava, ¿no? O sea, como así una forma arqueada. Ese es cuando hay una buena soldadura. Pero, como el espacio es de 1 milímetro, ya no ha ingresado hasta acá. O sea, no como este ejemplo, ¿no? Ha fluido, en esta ha habido por cambio, porque el espacio es muy delgadito, ha fluido, pero acá se ha detenido, casi en la parte empezando, ¿sí? Pero acá ya no hay una. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la hendidura es muy ancha, superior a 0.25, o sea, como dijimos, 1 milímetro. Entonces, ahí no hay efecto de capilaridad. No hay el efecto de capilaridad. En el hecho, entonces, para que sea capilaridad, un tigmas debe ser un espacio demasiado reducido, casi el espesor de un cabello. No se olviden eso. Para que haya una buena soldadura por capilaridad, el espacio debe ser mínimo espesor de un cabello. Ahí se va a determinar que es una soldadura por capilaridad. En este caso de aquí, ya en la práctica, y si llegamos a tener eso, la idea es hacerse, ¿no? Porque ahí yo voy a distinguir, pues hay que practicarlo. Yo debo decir, acá hay capilaridad, pero estamos hablando teóricamente. Entonces,
explicación es teórica, no hay práctica todavía. Esperamos lograr la práctica y ahí hacer esa diferencia, ¿no? Entonces hay que distinguir dos procesos de soldadura por capilaridad, ¿sí? Entonces ya hemos visto acá, como dijimos, en los grandes grupos, ya terminando y culminando, soldadura con fusión, que acá arriba por favor si me enfoca, en la clase soldadura sin fusión, por capilaridad, pero esta soldadura por capilaridad o por fusión, ¿sí? Acá ya, también se va a dividir en dos, no se olvide. La soldadura por capilaridad se va a dividir en dos. Soldadura blanda y soldadura fuerte. Y eso ya será tema para ir avanzando poco a poco en las explicaciones que yo voy a ir dándoles, ¿correcto? Entonces la soldadura sin fusión o también llamada por capilaridad se divide en dos, no se olviden. Soldadura, si me enfoca acá, soldadura blanda y soldadura fuerte, ¿sí? Ahora bien, como todo tiene, entonces ustedes me van a hacer el siguiente cuestionario y eso ustedes con mi explicación y si quieren averiguar un poquito, acá no hay disculpas ya, que yo he dejado muchas veces, les daba un video y les dejaba las preguntas y ustedes no me respondían. Acá ya yo estoy explicando, yo estoy preparando mi material y ahora sí espero recibir desde las 8 hasta la 1, o los que trabajan también, desarrollarme este cuestionario. El cuestionario es de la explicación tan pequeña que yo he dado. Entonces no hay acá que ustedes me vayan a decir, no lo hice. Entonces igual, me lo resuelven en una hojita estas preguntas, me las resuelven y me toman una. El cuestionario es el siguiente, acá lo tengo, por ejemplo, y lo vamos a enfocar. Ya está. Ese es el trabajo. Entonces, espero este trabajo con estas preguntas entre el transcurso del día. Por favor, no me falle. Gracias.